Hola, hola. Buenas noches a todas y a todos. Y les doy la bienvenida al último encuentro de la tercera ciclo de Club de Lectura Un Mundo Feliz. Hoy hacemos el cierre de este experimento de habernos leído el manga y yo sigo pensando que es la adaptación cinematográfica si Hollywood se niegue a aceptarlo, aunque diga como basado ligeramente en. Pero vamos a hablar de Edge of Tomorrow. Y, pues básicamente es que podamos hablar tanto de la película de manera independiente, o sea, quienes no la hayan visto y la vieron por primera vez, cómo les pareció, quienes ya la habían visto pero no conocían el manga, cómo, cómo ven la relación y el manejo temático, el manejo de los personajes, pues aprovechando que en las últimas sesiones de cuando estábamos hablando del manga, pues estuvimos charlando bastante acerca de cómo hizo la construcción de personajes el manga y cómo los fue desarrollando a través de la historia. Entonces, hola Camila, buenas noches. ¿Quién desea comenzar contándonos cómo le fue con la película? Gakome. ¿Será contando qué cosa? Hablar de la película. Ah, bueno. Sí, yo la había visto hace mucho. eh, y pues es buena, me gustó, sí. Pues si uno no conoce el libro, sí, ¿qué era? El manga. Yo me pierdo. El manga, pues uno pues no nota las diferencias, ¿no? Y todas esas cosas que uno se pone a hacer en esos clubes que estamos ahora. Pero sí, está buena, me gustó, sí, es entretenida. Todas las de acción son buenas. Bueno, muchas son buenas. Y, y bueno, no comento más por ahora. Después les quiero comentar sobre que ya me leí la novela. Vale, muchas gracias, Gakome. Camila. Pues me sorprende que Hollywood, buenas noches, que Hollywood lo niegue porque sí, o sea, es la principal historia está basada en el manga. Me gustó mucho la película, bueno, los finales son diferentes, pero me gustó también el final. Y lo que sí, yo ya había visto la película hace tiempo, pero me acuerdo que yo la vi y dije: sí, es como buena, pero no sé, no, como que no me gustó tanto". Ahorita, después de haber leído el manga, sí me gustó muchísimo. Y tal vez probablemente la entendí más, ¿no? Me supongo que es eso que por eso me gusta más, pero yo me acuerdo que en esa época, pues sí le vi la relación y todo, pero no me causó así como tanta impresión. Y creo que es porque, en el manga enfatizan que realmente, ya están en la última parte de la guerra, que si se siguen perdiendo batallas, ya la humanidad se va a extinguir. O sea, no hay opciones. Y en la película no se muestra eso, se muestra como una batalla más, como que están pasando cosas, pero no se muestra que es algo definitivo. Entonces, que creo que esa importancia es la que me atrajo más al manga, como que de verdad tienen que hacer algo, si no se va a extinguir la raza humana, que no pasa en la película. Y creo que fue ese el cambio, que le faltó eso a la película, como dar más énfasis en que realmente ya estamos en las últimas. Pero sí, sí me gustó mucho la película y pues después de haber leído el manga, pues mucho más. Pues los dos me gustan mucho. Gracias. Muchas gracias, Camila. Ingrid. Buenas noches. Bueno, me gustó, me sorprendió la película, no la había visto antes. Obvio sí se parecen, o sea, las historias son ya si bien hay múltiples películas sobre bucles en el tiempo y todo el cuento, pero pues esta tiene muchas cosas los nombres, o sea, ya es imposible negarlo. Eh, Confieso que tenía mi temor por lo que ha hecho el cine occidental
frente a las adaptaciones de mangas y animes, que siempre se las terminan dañando. Pero esta me agradó incluso las modificaciones que hicieron como para darle un orden y extensión a la historia, ¿sí? Porque pues en sesiones anteriores decíamos que, o yo opinaba que como que había quedado como corto en algunas cosas, pero la extensión no fue como absurda, así como que cuando a veces hacen una adaptación que se extraen el relleno de no sé de dónde, sino que iba en la misma tónica de que si son bucles en el tiempo, presentaban eso y daban siempre te daban, si bien no mencionaban cuántos bucles habían, cada uno viviendo, si te daban tips o momentos o conversaciones y situaciones que te daban a entender que sí ya estaban, o sea, que eso ya había pasado, no era la primera vez. Eh, y me gustó el final incluso, o sea, me agradó cómo manejaron la historia, y sí, me gustó. Muchas gracias, Ingrid. Nayarit. Hola, no sé si así me escuchan bien. Listo. Me gustó la película, no la había visto antes, pues por lo menos no que me acuerde. Normalmente como que empezaba a ver y prejuicio Tom Cruise, decía, ay, no, qué manera, me costaba dormir. Esta vez como que tuve toda la disposición. Hay cosas que me gustan más en la película que en el manga. Por ejemplo, que aquí conserve la dificultad para matarlos, pero que no sea como tan imposible, porque me parece agotadora la idea de que solo una persona puede matarlos. ¿Sí? Entonces, como que eso me gusta. Me gusta el desarrollo científico, lo que también da a entender que llevan tanto tiempo en el mundo, o sea que la guerra se ha extendido el tiempo suficiente para que los humanos lo hayan estudiado, ¿no? Porque este científico que es experto pues en estos personajes ha tenido el tiempo suficiente para al menos formular una teoría y diseñar un prototipo de comunicador. Entonces, eh, a mí por lo menos como dentro de las cosas que me gustan de la ciencia ficción es cuando hay una especie de explicación y en el manga pues obviamente eso no estaba y creo que lo científico que estaba en el manga estaba más relacionado como con la estructura del traje que con otra cosa. Eh, Cosas que no me gustaron de esta historia en la película. No me gustó esencialmente dos aspectos. Uno, el tema de las visiones, ¿sí? Que pasa tanto tiempo en la relación de bucles que empieza a tener visiones. Me pareció completamente innecesario. Innecesaria más por lo confuso que resulta en la película, porque se suponía que esa visión era para mostrar dónde iba a estar y después resultó con que no, con que la visión era una trampa que estaba usando para atraerlos a un punto que no era. Y lo vi más como una excusa para cambiar de locación, ¿no? Porque terminaron en el museo, o sea, no sé, como estrategia me pareció bastante deficiente. Habría sido mucho más útil, eh, no sé, que no se hubieran puesto a enredar la pita con el tema diciendo, no, pues usted tiene una visión de que están en un contenedor, están en ese contenedor y ya, y no más, ¿sí? Y no me gustó, o por lo menos no me quedó como, no me pareció como muy congruente eh, el final, ¿sí? Sí, me gusta mucho, pues digamos que este es mucho más esperanzador pues que el final del libro, pero eh, hubo una cosa en el manga que resultaba mucho más atractivo y era como cierto avance en el bucle, o sea, Rita había podido avanzar y por esos avances había llegado donde estaba.
este personaje no había pasado de esos 2 días, ¿m? Y termina y se supone que ya, pues que no tiene la sangre, que pues como que hay muchas cosas en juego y yo esperaba que al menos avanzara, ¿sí? Que tomara un día más, porque además muere, se vuelve a cubrir de la sangre y ahí podría ser como para volver a dar inicio en ese segundo día y no en el primero, ¿sí? Porque es que al menos un día, ¿sí? Porque es que como que todos son 2 días, ¿no? 2 días, 2 días, 2 días, 2 días. Y en este segundo día cuando muere, se devuelve, pero no se devuelve al momento en el que inicia, sino que va mucho más atrás en el tiempo y eso, no sé, me parece que corta un poco la misma lógica que ha intentado vender la historia en la película, ¿sí? Si hubiese regresado, no sé, a un poco más adelante, habría tenido más sentido para mí, pero es que devolverse tanto a un punto en el cual él ya tenga la posibilidad de decir, bueno, no me voy como un rehén, voy a tomar esta misión, voy a llegar allá, pues no, no sé, me da como ese je ne sais quoi con las películas gringas, que es como si intentaran venderme una siguiente película. Sí, entonces, esas dos, o sea, esas fueron las cosas que no me agradaron. Por lo demás, me gustan todas las licencias creativas porque es que igual, eh, pues tenía como un poco más de ajuste a una realidad nuestra. El diseño de los monstruos, es chévere. Me gusta que haya esa diferenciación como entre alfas y omegas y los otros, porque es como los humanos solemos entender al enemigo, como al primero y al último, y es una película de guerra, así que en eso me parece que aciertan. Y es chévere haberse leído el manga antes de verse la película. Es la hace mucho más comprensible y menos una película como yo pensaba que era el comienzo antes de leer el manga. Gracias, Nayarit. Yo a Tom Cruise le rescato tres películas. Esta, Oblivion y Minority Report. Curiosamente, las tres de ciencia ficción. Ya lo demás toca expulgarlo ya muy lentamente y cuando se monta en un avión o, como decía Ingrid, cada vez que lo monta en una moto, coja tan berraca con Tom Cruise. Gakome. Sí, yo quiero comentar sobre que ya me leí la novela y pues el manga y la novela son básicamente lo mismo. Sí, o sea, el manga se puede decir que lo ilustrado, básicamente, sí. Digamos, el manga conserva así como los pequeños detalles, como cuando dicen lo del té, que ella le dice lo del té, que si el té es gratis después de la comida, algo así en Japón, y también la escena del café al final, que ellos dos tienen, todo eso como que se conserva. Entonces, en cuanto a la película, es como pues sale todo eso, es como más general y realmente Rita ahí como que no tiene un protagonismo real, no se siente tanto como en el manga y en la novela, porque en esos dos como que, o sea, yo nomás ya sentía que no se sentía tanto en la manga y en la novela, pero viendo la película pues peor. Eh, entonces, pues sí, en la película yo siento que ella como que está ahí como muy puesta, pero casi ni habla, ni no tiene como personaje, no tiene vida. En cambio, en la novela y en el manga, pues sí podemos ver parte de su historia y cómo terminó ahí y toda la vaina. No medio hablado, porque ella dijo, no, pues ya pasé por todo esto en la película, decía, pero pues no mostraban nada, entonces no sé, tal vez hubiera sido bueno como que lo mostraran. Y Y creo que eso es básicamente ya la película, pues más es más al estilo estadounidense, no se siente como el manga
como la novela porque ellos como que tienen ciertos detalles. Digamos, también me hubiera gustado ver en la película que Rita tuviera el traje rojo, porque era muy diferenciado de ella y tampoco, entonces, eso también era como los colores, como que ella no le gustaba el rojo, pero usaba el rojo y ella antes amaba era el azul. Y digamos en la novela, al final, Keiji, él dice que quiere pintar su traje porque a ella le gustaba, de azul. Y entonces todo bonito. Más bonito, eso sí, o sea, en la película la historia de amor que yo quería, más o menos, porque a la final solo es Tom el que sabe todo y ella no. En cambio, en el manga y en la novela, pues ambos se quisieron un poquito en un momento, eh, pero no tuvieron su final feliz. Entonces, bueno, pero es mucho más, yo siento que es mucho más bonito la novela y el manga. Sí, sí, ya pasando por la película, yo lo siento mucho más bonito. Gracias, Gacome. Sí, quiero resaltar eso que nos estaba compartiendo Gacome y es, yo en la última sesión había comentado que efectivamente el personaje de Rita cumple toda la función de un personaje secundario y lo resalté enfáticamente, pero eso no quiere decir que perdía protagonismo en el manga, porque efectivamente nos contaron su vida, de dónde provenía y cómo terminó en el ejército. Y qué relaciones luego tuvo en el pelotón y mientras estaba enlistada. O sea, nos dieron todo el, el, la construcción de ese personaje para que efectivamente al final del manga se sintiera mucho más emotivo el combate entre ellos dos. En la película, y como lo señala Gakome, ella sí es un personaje secundario, pero con toda. Incluso en el mismo hecho de que se habla de ella como, ay, no, sí, que es la perra de combate y que no sé qué, pero muéstrenmela un poco más combatiendo. O sea, claro, de hecho combate más hacia el final de la película que cuando nos la presentan. Entonces es un poco como incoherente narrativamente diciendo, porque entonces es como que sabemos que ella es una gran combatiente, pero no porque la vemos combatir, sino porque hablan de ella, que ella combate, que es muy buena. Entonces como que uno dice, debería demostrarme un poco más cuál es ese plus que tiene ella en el combate. Entonces, en el primer acto de la película, todo eso está supremamente sintetizado porque es que eso termina sucediendo en 15 o 20 minutos de película. Entonces, como que por crear todo el contexto de la película, los noticieros y la vaina y contarnos y el general y la cosa, luego se dieron cuenta que nos presentan a Tom Cruise, pero no nos presentan a Rita. Entonces, como que queda un poco ahí ajustada, como muy de afán, y luego la película se interesa es en cómo se va desarrollando de cierta manera la relación entre ellos, pero no, como dice Gakome, realmente era la relación de Tom Cruise con ella. O sea, era como unidireccional realmente esa relación. Entonces, claro, ella en la película como que uno deseaba que su personaje como que tuviera un poco más de fuerza, de ímpetu, de volumen en términos como de, pues, quién es Rita Brataski, o sea, como que, no, o sea, ella es la gran combatiente y la que, pues, obviamente en el camino nos enteraríamos, ella también pasó por los bucles y que habían pasado por muchos más bucles que él, entonces, pues, el conocimiento de ella era superior. Ese elemento del conocimiento, por ejemplo, se lo quitaron a ella en la película y se lo pusieron al técnico este. O sea, le separaron ese aspecto de ella. Entonces, claro, quitarle, por ejemplo, ese aspecto de ella, pues es quitarle una gran parte de su personalidad, porque ella se dedicó muy juiciosamente a estudiar a los miméticos y aprender cómo eran las cosas, pues se lo quitan y pues claro, pues sigue la combatiente, pero está perdiendo parte de su construcción como personaje. Entonces, ese hecho también me pareció como un poco molesto cuando lo vi en la película, que yo decía como, ah, qué vaina que además tenía que ser un hombre. Porque incluso si lo hubieran
equiparado con la técnica del manga, con Shasta, pues hasta hubiera sido interesante que el personaje hubiera sido una mujer, pero no. Tiene que ser un man ahí X que no decía como, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no? O sea, porque no puede ser una mujer, tiene que ser un man. Y que le dicen, ay, sí, yo estoy loco. Son unos clichés de la narrativa finalmente. El arma también sí, pues el hacha de Rita es una cosa ahí, es un palo ahí, que uno dice como, ok, no es el hacha que tenía así voluminosa y que además uno entiende que tiene que tener mucha fuerza, mucha habilidad para manejarla. Entonces como que, claro, ella también dispara y la vaina, o sea, como que la equiparan bastante a lo que termina siendo Tom Cruise. Y lo voy a llamar Tom Cruise porque yo me acuerdo que es Cage, pero no sé, o sea, ni siquiera le presté como atención al nombre del personaje. Um, sí, o sea, de nuevo, y ese detalle que señala Ingrid de que efectivamente Tom Cruise es el que también le da como ciertas mm, ideas de pelear. De nuevo, le están quitando cosas que tenía Rita y hay varias cosas que le quitaron a Rita y se las pusieron a Tom. Ahorita vamos a señalar otras. Ustedes ya las señalaron, pero ahorita las vamos a mencionar. Javier, lo escuchamos. Eh, bueno, buenos a todos. Un poco de varias cosas. Uno, Tom Cruise tiene una película fantástica que es A Few Good Men, escrita por Aaron Sorkin. Pero justamente recuerdo esa película porque es un patrón que suelen seguir las películas de él. Esta película no se escapa a ese patrón. Y es el patrón de este adulto que parece no ser maduro y termina llegando a la madurez al final de la cinta. Es un patrón que se siente en la actuación de él y es una vaina que le han otorgado varias veces. Se le otorgan una pizquita en Oblivion, en A Few Good Men se le dieron mucho, en esta película se le dieron mucho. La película empieza con él siendo una persona casi inmadura. Es mayor, pero es inmaduro, es escurridizo, por decirlo así. Creo que fue una de las licencias más grandes que se dieron. Obviamente para dársela tiene que haber como todo un arco narrativo que lo vuelva a él maduro y aterrizado y un poco más serio y tomándose las cosas en serio. Y ahí es donde entra un elemento que me parece muy importante de la historia, muy importante de la película, y es la edición. Y es una pregunta que es cómo editas un viaje en el tiempo o cómo editas un bucle temporal. Entonces, obviamente, los bucles temporales, al menos en cine, suelen seguir unas reglas básicas o parecían que siguen unas reglas básicas y te presentan una serie de hechos que obviamente los hechos te los van a mostrar una y otra vez para que sepas que es un bucle y luego van a empezar a meter cositas que pasan de más aquí y allá, aquí y allá. Y eso es una vaina que se ve en Caddyshack, se ve en Palm Springs, se ve justamente en Edge of Tomorrow. Mm, en fin, y es como cómo editas un viaje en el tiempo, cómo editas que una persona cambia a través del tiempo y me parece que es uno de los más grandes aciertos que tiene la película, que es una cosa que mencionaba Ingrid, y es como con una sola línea de guión o solo con un buen par de planos, empiezas a ver la relación de que han pasado muchos bucles. Y es con tan solo una línea. Entonces es tan solo como ya hicimos esto, no hemos intentado eso. O incluso eh, que él la mire a ella, él mire a Rita y diga como, ah, cierto que tomas café con 2 de azúcar. Y uno, como esto nunca nos había mostrado, ya, acá hay algo más. Hay unas líneas más, hay unas repeticiones más, hay unas muertes más. Me parece que ese es tal vez el punto más inteligente que tiene el guión, aparte del ritmo, que es el otro tema. Y pues acá entra como poder aprovechar cinematográficamente que tienes como reiniciar los eventos. Entonces, en el manga tú sueles ver la historia una y otra vez y puedes
meter planos que las personas puedan ver una y otra vez. Eso no sucede en una película. En una película tienes que tener como otros puntos que reinicien tu cabeza alrededor de un momento. Mm, Edge of Tomorrow tiene que hacerlo y lo suele hacer. Creo que el mejor ejemplo en el cual lo hace es On Your Feet, Maggot, porque empieza a volverlo casi una canción. Y es ese beat el que ya nos cambia el ritmo de la película. Y el otro, otro de los grandes momentos que tiene ese es cuando ellos van a buscar la máquina para poder inyectarse y que Cage pueda ver cómo pueda ver dónde está el alfa, el omega, y apenas es detenido, de inmediato lo primero que hace Rita es meterle un balazo. Eso es un modo muy interesante de reiniciar la historia, porque ya tuvimos toda una enorme escena charlada, con otro ritmo, con otro modo de hablar de los viajes en el tiempo, que es como, ya sabes qué va a pasar, de una manera un poquito más elegante. De nuevo, un balazo y nos vuelve como el punto cero, no sabemos qué va a pasar. Y eso me parece que es aprovechar al 100% el ámbito cinematográfico para contar una historia repetida. Esos dos puntos me parecieron como súper importantes. Creo que sí hay como, creo que para charlar después como toda una historia de qué es lo que pasa cuando una persona cambia a través de los bucles y como 20.000 autores han tenido que hablar de cuántos bucles son necesarios para que un ser humano cambie. Entonces hay personas que han dicho como 40.000 y otros que han dicho 4 millones, etcétera. Pero la película a mí me gustó mucho, me gustó bastante. Me encanta que al final de la película, me parece que tiene unos mejores cortes de un final, que es justamente este Cage dándose cuenta que Rita no cambió, que Rita es Rita, al fin y al cabo, y con una canción de John Newman al final, que ya TikTok ha gastado hasta el cansancio. Me parece un muy buen detalle, me parece que es una película que creo que uno de los punticos negativos es una Rita romántica al final. Creo que ese punto para mí, creo que es el punto más gringo posible. Y es justamente una diferencia total con el manga, porque cuando tú ves el manga y ves a Rita despedirse, la despedida tiene un peso emocional. Y ese peso emocional es importante. Y entonces es cuando tú le crees a Rita y le crees a Cage en este caso. Y con eso, cuando Cage ya puede decir como, eh, sí, listo, ay, ¿desde hace cuánto conoces a Rita? Y él dice, no, desde ayer. Pero tú sabes que no fue así. En cambio, como que en la película se siente un poquito plástico ese momento final romántico de Rita, sobre todo porque ya te la vendieron como The Full Metal Beach durante 2 horas de película. Entonces uno queda como, no, eso no, ese pedazo no calza. No calza a pesar de que los hayamos visto interactuar. Creo que sobre todo eso, repito, creo que es una película que en serio demuestra muchísimo el poder de la edición en cuanto a ritmo y en cuanto, bueno, tal vez en cuanto a emoción muy poco, pero en cuanto a ritmo muchísimo. Y creo que es un modo muy interesante de contar esa historia. Muchas gracias, Javier. Eso que su merced señala me parece que es fundamental de la película. Es el ritmo narrativo vertiginoso que tiene. O sea, incluso en la primera parte, que es cuando nos están explicando la película, realmente ese momento no es tan largo. O sea, la película es de 2 horas y en 15 minutos de película ya nos ha explicado básicamente cuál es el problema. Y si nos dimos cuenta, realmente todo el segundo acto de la película es el manga. Realmente es ese momento donde coge el manga y lo está replicando prácticamente paso a paso. Y obviamente el tercer acto, pues es el cambio total, donde es la propuesta que los guionistas quisieron hacer de la historia. Pero la película tiene un ritmo increíble. O sea, realmente yo creo que uno no alcanza a sentir el peso de 2 horas. Hoy en día en otras películas uno la siente mucho más porque todo se vuelve muy lento, hablan demasiado los personajes de manera estática. Allí al menos ellos hablan mientras que van manejando el carro, mientras que están combatiendo. Entonces, claro, las acciones junto al diálogo, pues eso está moviendo muchísimo a la película. Y otra cosa que quería señalar también es
eh, la relación afectiva entre ellos. A mí me parece que el manga es muy inteligente cuando el momento afectivo lo pone en la mitad de la historia. Y que obviamente quien tiene que tomar la decisión del momento es Rita. Porque Rita es la que lleva más bucles encima. O sea, ella es la que en un momento, ella decide y dice como, venga, ya que huimos y no sé qué, porque claro, él dice huyamos, pero luego ella, o sea, ella está entendiendo que están viviendo una cosa más, pero que finalmente eso también se va a diluir luego en el tiempo. Y que esa situación de ese encuentro de ellos dos se da en la mitad de la historia. Aquí cuando lo ponen efectivamente al final, como lo señala Javier, pues uno dice, pero ¿en qué momento te enamoraste, señora? O sea, eso no estaba dentro de las posibilidades de todo lo que estaba sucediendo. Porque a mí me parece que esas miradas como así de contemplación que Rita le dedica a Cage es casi más como decir, ¿este tipo quién es? O sea, de hecho como que todavía lo está conociendo porque claro, como o sea, él es el que reinicia los bucles, para ella siempre es una primera vez, pues ella siempre está mirándolo como este tipo, cómo sabe todo esto, cómo logra todo esto, o sea, es más como de sorpresa, pero no como una sorpresa de admiración que al final luego como que, o sea, yo no me acordaba de la película, pero en ese momento yo decía como, que no la bese, que no la bese, que no la bese. Entonces dije como, joder, los gringos que es que no me pueden aguantar ese tipo de cosas. Eh, Efectivamente poner ese momento al final de la película me parece que es demasiado ruptura, o sea, como que uno dice, no, o sea, me has desacomodado demasiado al personaje de Rita que nunca estuvo del todo armado en la misma. O sea, como que de nuevo, como le quitaron aspectos de su personalidad y se lo pusieron a otros personajes, como incluso le pusieron cosas de ella a Tom Cruise. Quiero señalar el momento del café. El momento del café es el momento de ella. Y se lo dejaron a Tom Cruise. Y yo dije como, no, pero ¿por qué hacen eso? O sea, es como que le van quitando, van deshojando al personaje de Rita poco a poco y obviamente el personaje de Cage se va robusteciendo de una manera increíble porque claro, él tiene un conocimiento de toda la situación enorme y ella está, o sea, a pesar de que ella sabe que ese tipo de cosas pasan, ella está totalmente obnubilada frente al man, como casi como que es en un punto parecía que ella como que no supiera que los bucles existen, a pesar de que ella es la que luego le dice como, sí, yo sé qué es eso, pero hacia la mitad de la película, que es cuando pasa toda esa escena, ella parece como si no supiera nada, o sea, como que, como no te acuerdas que tú ya viviste también bucles y sabes cómo es la cosa, o sea, no puedes ser tan, como tan ingenua en la situación como, es decir, deberías tener una intuición un poco más fuerte acerca de lo que está pasando, pero eso de nuevo también se lo van como quitando un poco a ella porque pues toca crear al último héroe de acción con todo. Ingrid. Ya. Pues también como en el final, si bien, perdón, si bien no es como en el manga que sí avanza en días, ¿sí? Y hay una conclusión y todo este tema, sino como que él brinca nuevamente al momento en que llega a Inglaterra, pero pues no llega a ese, o sea, si bien llega a la misma ciudad, todo igual en teoría, no es el mismo, no es la misma línea de tiempo a la que él empezó. ¿Por qué? Porque ya empiezan con el triunfo de haber derrotado en combate en París a los extraterrestres, ¿sí? Ya tienen un avance en la lucha contra estos bichos. Entonces, si bien se da la sucesión de hechos que él ya ha vivido 3 días anteriores, no son los mismos, no es la misma línea de tiempo. Eso es completamente diferente a lo que nos manejaba el manga, que el manga sí vamos en la misma línea de tiempo, pero vamos repitiendo una misma situación, la rompo,
y continúa en la misma línea de tiempo. Y es lo que le pasa al personaje al final en el manga, ¿sí? O sea, realmente Rita muere, su sacrificio, su despedida, fui yo el sujeto que tiene que sacrificarse para que esta vaina progrese, o si no todos nos vamos a continuar matando y nada va a solucionarse. En el otro, pues es que pues si bien este tipo, obviamente toda la película se la lleva el protagónico, él es el duras, el todo lo puede, todo lo soluciona. Pero pues en teoría los dos en otra línea temporal quedan vivos y pueden unirse, no sé si puedan unirse o qué, pero continuar para finalizar la guerra, que no la venden, que ya está a punto de acabarse por la gran hazaña que pudieron detectar en París, donde estaba el bicho grande. Entonces yo creo que ese también es otra cosa de distinción, te cambia como el chip de los bucles y te mete esa vaina de que tú puedes también saltarte otra línea y puedes, o sea, no solo cambias el tiempo en el que estás en el bucle, sino como las consecuencias a futuro, pero por otro lado. Entonces me pareció como interesante esa apuesta que hizo la película. Y pues lo que comentaban que sí, efectivamente, pues es una muestra más de cómo el cine acá, y más que todo el americano, siempre va a tener un héroe 99.9% hombre, el único salvador, el que se las conoce todas, y que pues así sea un nadie, que no tenga ni conocimiento ni científico, ni conozca el tema como de este man que era un publicista que pues por la guerra le tocó meterse en eso, terminó sabiendo más de armas, de combate y de todo, que inclusive se demoran en ponerlo en entrenamiento, o sea, casi el man termina la película y no había tenido ni 15 minutos de entrenamiento. ¿Sí? O sea, como que pues por lo menos que como en el personaje en el manga, que si él empezó a entrenarse, pues por lo menos porque pues de la noche a la mañana, no sé, pocos personajes en el cine, o no mucho, no sé, de la noche a la mañana tú te vuelves súper guerrero y súper guerrera y ya la puedes partir toda. Entonces, eso quería opinar. Gracias, Ingrid. Em, no, se me fue la idea. Ahorita la recupero. Ya come. Ah, sí, yo quería comentar, ¿si se me escucha bien? Bueno, sí, sobre eso de que realmente en la novela dice que ella es una niña, y pues yo creo que Keiji tampoco debe ser tan viejo, o sea, bueno, en la película todos se ven re viejos, ¿no? Más de 30 deben tener todos. Entonces, sí, ella básicamente es una niña, en la novela tiene como 19 años, creo, y pues también tiene sentido el que digan que se ve como una niña, porque es una niña casi básicamente, aunque en el manga se vea más niña todavía, pero, pero pues sí. Y pues sí, en la película pues todos enormes, grandes. A mí me gustaría ver una versión japonesa, así que no me importa que sea la misma historia, así yo quiero todos los detalles, que ella tenga el traje rojo, que haga, ¿no? El telo, el café, todo, todo. Gracias, Gakome. Sí, los viejos de 30. Um, No, pues digo, o sea, es que se ven súper grandes y pues a comparación de lo que es como el estilo japonés y así, pues son re grandes y ven viejos, ¿no? O sea, los japoneses de por sí, a mi parecer es que se ven siempre muy jóvenes, no sé. Entonces por eso digo re viejos. no, y además que si nos damos cuenta, digamos, ese tipo de manga siempre construye personajes de esas edades, que llega a los 30. Eh, en general, en el manga de ese estilo, siempre los personajes son entre adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, digamos, eso es como algo muy usado en la narrativa del manga. Lo que quería comentar ahorita era a propósito de eso de las dos líneas temporales, que yo creo que, o sea, yo no sé hasta qué punto los guionistas de la película se habrán dado cuenta que terminaron creando una línea temporal alterna, porque ellos casi que presuponen que es como que hay, como ya se logró,
Entonces se reinicia un poco antes y me monto en la misma línea, pero es imposible. Una línea es efectivamente en la que ya han sido derrotados los miméticos, queda una línea alterna en la que la guerra, o sea, no los mataron, se rompieron el tiempo, o sea, en los últimos 5 minutos de la película rompieron el tiempo. Y yo no creo que nadie, ni los guionistas ni nadie se dio cuenta porque ellos siguieron pensando que era la misma línea temporal. Eso me pareció curioso porque, claro, realmente no tiene lógica que vuelva y se despierte cuando está en el helicóptero apenas llegando, porque ahí no empezaba el bucle. Entonces, claro, si no empieza el bucle ahí, uno se pregunta es cómo, cómo llegaste ahí. Y obviamente todos sabemos que tenía que despertarse ahí, era para poderse encontrar con Rita. Porque si se despertaba donde empezaba el bucle, ella ya estaba muerta. Ese era el problema. O sea, ese era el final del manga. O sea, es decir, realmente cuando lo miramos ya en la perspectiva de comparar el manga y la película, es mucho más fácil el final del manga que el final de la película. O sea, que la historia terminara feliz era mucho más complicada porque efectivamente tocaba crear un pequeño artilugio, un engaño, que es no reiniciar el bucle donde empezaba, sino correrlo temporalmente para que efectivamente ella pudiera estar viva. Esa es una trampilla narrativa. Mientras que en el manga, por eso es tan coherente el final. Puede que emocionalmente a algunos no nos guste, pero coherentemente en la narrativa era lo que tenía que pasar. O sea, como ahora nos tenemos que matar y solo uno de los dos va a sobrevivir. Y listo. O sea, y cumplen la historia. Entonces, porque así no rompe el tiempo. O sea, se mantienen dentro de la misma línea temporal. Ese es un detalle que me parece muy importante de señalar. Javier. Mm, bueno, no, hay una cosa muy importante que menciona, una cosa muy importante que menciona Ingrid y es la obsesión de los americanos tienen una obsesión con el everyman y tienen una obsesión con esta persona sencilla, origen humilde o un trabajador como muy plano que es mágico. Entonces aprovechan sus historias del héroe para poder hacer Lego y aprovechan al soldado que no es especial para poder otorgarle un don especial o para poder otorgarle como, como esta aventura gigantesca y poder decir que en serio, si Everyman pudo, pues cualquier persona puede, ergo cualquier gringo puede, ¿no? Entonces cualquier gringo puede encontrar la felicidad, el amor, la plata, el respeto, etcétera. Y Tom Cruise termina siendo un Everyman. Cage termina siendo un Everyman en casi todas las historias en las que está. Mm, eso me parece como súper interesante de lo que menciona Ingrid. Creo que también es como, sí, ese punto ni siquiera, es que ni siquiera terminó entrenamiento básico, por Dios. Se escapó del primer entrenamiento básico y aún así logró todo lo que logró. Hay una cosa muy interesante que se menciona sobre, o que habla sobre el bucle temporal y es para qué existe. Y creo que es una cosa que es una cosa que el manga tiene muy bien y es como para que existe un bucle temporal y sobre todo para que existe como peso, como herramienta narrativa y creo que esta película, a pesar de que es muy chévere, lo ignora en muchos sentidos. Y los bucles suelen ser, o sea, las historias que suelen hablar de bucle temporal, cada vez como que están teniendo un problema un poco más grande y es decir, ¿para qué está y para qué existe? Entonces, por ejemplo, eh, no sé si han visto Palm Springs, que es esta película con Andy Samberg y Christine Milioti, en el cual Christine Milioti entra en un bucle temporal en el cual Andy Samberg ha estado ya como mucho tiempo. Y el man ha estado como ya tanto tiempo que él ya está en un punto nihilista. Y entonces él es como, no me importa nada, hago lo que quiero, si hoy me levanto, es en una boda el día que está repitiendo, entonces él es como, si hoy me levanto y voy a la boda en Bermudas, o sea, mi desnudo me vale 5. Mientras que Christine Milot intenta como que resolver el acertijo de qué está pasando, ¿no? Y lo mismo, entonces, por ejemplo, Feliz Día de tu Muerte, la protagonista de Feliz Día de tu Muerte es una persona que se da cuenta que
era buena persona, pero estaba atrapada alrededor de unas amistades terribles y horribles. Y termina siendo el recurso este de morir una y otra vez para poder ser una mejor persona. Ya termina siendo una mejor persona al final de la película. Lo mismo pasa en Groundhog Day con Bill Murray, y es que este tipo es un asco, o no se da cuenta en serio de que hay una mujer que lo ama, y él termina cambiando al final de la película y termina aprendiendo piano y haciendo esculturas de hielo y esto y lo otro, y bueno, una cantidad de cosas. Y creo que Donnie Darko, pues estoy intentando pasar todas las que tengo en la cabeza, la chica que saltó a través del tiempo, o sea, como que el bucle es una herramienta poderosa de cambio. Y es una herramienta que en serio, supuestamente, o sea, es una herramienta que hace que tú tengas que aprender o transformarte. Entonces tú no puedes ser el mismo que entra en un bucle y el mismo que sale. Eso es imposible, lo cual es muy irónico porque se supone que el tiempo reinicia todo. Es una pequeña ironía que tiene ahí. La misma Looper es una vaina que, por ejemplo, tiene ahí a un Bruce Willis que le dice a Joseph Gordon-Levitt como tú vas a cambiar. Y Joseph Gordon-Levitt es como no, jamás. Y creo que esta película lo que tiene es que lastimosamente el manga hace un muy buen caso de la evolución, el cambio de él, el cambio de ella, y vuelvo como al punto narrativo de que tenga que morir un personaje justamente para que, o sea, para esa idea de sacrificar algo y de que este bucle te tuvo que haber entregado algo y tú tuviste que haber perdido algo, que no, que lastimosamente no tiene la película, es obviamente un final feliz muy hollywoodense, muy a su estilo, y es incluso en la cual esta persona conoció personajes que pues ya no le interesan. Entonces obviamente nos introducen una cantidad de personajes secundarios que pues fácilmente podemos ignorar. Fácilmente la película puede estar sin ellos, porque el personaje más importante en este caso es este Cage americano. Y creo que es tal vez como una de las fallas de la historia, es tal vez como una de las fallas que tiene, y es que la evolución es un poco gratuita. Es que son altos y grandes, sí. Sí, es que es una, siento que hay un enorme problema ahí, como hay un enorme problema de que estas personas no cambien sin sacrificar tanto. Y pienso que para eso a veces el bucle puede perder un peso narrativo importante, sobre todo porque creo que si de historias de este estilo se trata, esta puede ser tal vez una de las historias con los bucles más pequeños. Hay como todo un tratado budista que habla de cuántos años tienen que pasar para que tú cambies. Y es como, ¿qué pasa cuando tú vives el mismo día 40 veces? ¿Sabes quién eras? Y creo que acá para poder solucionar eso les pusieron un objetivo gigantesco. Creo que es como un pequeño hack para poder saltarse las implicaciones filosóficas que implica vivir tu vida una y otra vez. Sí, gracias, Javier. Sí, eso que usted señala me parece fundamental. En el manga efectivamente vemos la transformación de los dos personajes, aunque yo he llamado a uno principal y a la otra secundaria, pero los dos personajes son los que sostienen toda la historia y los demás sí son casi terciarios, o sea, están ahí por necesidad para cubrir espacios, pero no, o sea, nada. Y se transforman, o sea, Rita y Keiji se transforman totalmente en el camino. Y estaba pensando en la película, creo que pasa dos cosas muy curiosas. Rita evidentemente nunca se transforma, es el mismo personaje desde el principio hasta el final y al final se enamora. Y es como, oh, wow. Eh, y el personaje Cage le pasa una cosa todavía más rara. Yo creo que hasta la mitad de la película uno ve el ascenso de transformación del personaje, de ese tipo medio pusilánime, de un humor demasiado tonto, a un tipo que ya está totalmente curtido por los bucles. Ese momento donde él ya, cuando otra vez lo muestran en las naves previo al desembarco, donde él ya no tiene el casco, donde él ya tiene esa mirada dura, yo dije, oiga, ahí sí lo lograron bastante bien porque
ahí yo podía ver a ese Keiji que estaba totalmente endurecido por tantas repeticiones del bucle, o sea, un tipo que ya se sentía un poco seco de lo mismo que ha estado haciendo una y otra vez. Y resulta que en la segunda parte de la película eso desaparece. De repente vuelve a aparecer un tipo eh, amable y tierno y muy expresivo. Yo dije, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con este señor? O sea, este señor no es el mismo de la primera parte de la película, o es el mismo del inicio de la película, pero no es el endurecido por la violencia y por la guerra y por la repetición, que eso es lo que recordemos, siempre estuvo resaltando todo el tiempo el manga. Nosotros habíamos hablado que pues el tema del manga es la guerra, y que la guerra te hace una persona demasiado dura si te tocara vivir el caso de una repetición casi que sin salida de ello. Me parece que las buenas películas de guerra muestran eso, el cansancio de la persona que dice, sí, yo estoy combatiendo acá, pero es que yo no sé cuándo va a terminar esto. Y pasa un día y pueden decirme que si conquistamos esta ciudad vamos a tener un gran logro, pero yo no le veo salida a esto. Eso me parece que lo retrata muy bien el manga. Pero claro, como la película es una película de acción, donde la guerra es simplemente un decorado realmente, todo eso se pierde en la construcción del personaje de Cage. Entonces, ese tipo endurecido luego se vuelve otra vez un tipo supremamente sensible que le está sirviendo un café a Rita y que sabe que son 3D y que la sutura y la vaina. Y yo decía, no, ese no es el mismo, ese no es el mismo personaje que acaba de endurecerse con yo no sé cuántos bucles. Y lo del entrenamiento me parece que es un problema de edición, como lo señalaba Javier, porque lo que pasa es que en la primera parte de la película, por intentar contar la línea argumental principal, se salta al principio el paso del entrenamiento y solamente queda con la voz cuando dice, ah, sí, en 10 minutos entrenamos, pero nunca los mostraban y eso lo fueron a mostrar bucles después para poder mostrar cómo se escapaba. Entonces, como que desordenar ese pedazo narrativo siempre nos hizo sentir que el tipo nunca entrenaba. Lo que pasaba era que sí, sí entrenaba, solo que en la manera en que editaron la película para poder contar la línea argumental principal, pues quitaron eso del principio y luego lo pusieron hacia la mitad de la película. Entonces uno llega y dice, ah, no, pues este man solo entrenaba como 2 veces en todos los bucles. Y técnicamente no, pero no queda contado. Entonces como que uno no siente que nunca lo haya hecho. En cambio, pues obviamente ya sabemos qué pasó en el manga. O sea, nosotros ya llegamos al capítulo 5 y ya estábamos cansados, porque el tipo repetía exactamente el mismo día de la misma manera y a veces le tocaba incluso más entrenamiento. O sea, era una cosa, ese personaje estaba supremamente agotado y no iba ni siquiera por la mitad de su propia historia. Entonces, esas decisiones narrativas, obviamente siempre tocará hacer apuestas cuando uno pasa de un medio a otro, pasar del manga o de la novela eh, a la película, pues hay cosas que se pueden recuperar, pero hay definitivamente cosas que toca modificar o se tienen que perder pensando en cuál es la historia que quiere contar la película. Porque, claro, el deseo de Gakome pues sería un deseo de muchos de nosotros que es tratar de contar la historia de la misma manera. Pero eso saldría una película muy Tarkovsky, muy oscura, muy, muy opaca, muy como que uno llega a la mitad de la película y uno dice, me quiero morir. Entonces, no sé, no, es difícil, es muy difícil, me parece que una adaptación cinematográfica respete como muy al pie de la letra la historia, tanto del manga como de la novela, sería bastante, bastante duro. La segunda parte del personaje toma en las películas de ese género que ha hecho. Sí, él se vuelve so- y galán, o sea, soy un héroe y soy un héroe galán. Entonces, bueno, sí, a él le gusta ser un héroe galán. Camila.
Ah, bueno, por ahí estaba en una de las, no sé, me puse a ver como análisis de la película hecho por gente y decían que para la película original el final iba a ser muy parecido al manga, pero que entonces intervino Tom Cruise y dijo que se necesitaba un final más light, ¿no? Más que le fuera a gustar a la gente porque pues a los gringos no les gustan esos finales tan dramáticos. Y lo otro que ahorita estaban diciendo que no era la misma línea del tiempo. Yo, lo que interpreté leyendo el manga es que se generaban varias líneas de tiempo. Por eso o sea, en mi opinión, cuando Rita le dice que tienen que pelear y al final da como la impresión de que ella se deja matar o algo, o eso fue la impresión que a mí me dio, es porque ella sabe que la línea de tiempo es la de él. O sea, que él tiene que sobrevivir y ser protagonista en su línea de tiempo. O sea, la de ella es otra, la de ella no importa ahí porque en la suya ella está viva. Entonces, para mí se generan varias líneas de tiempo y claro, siempre nos muestran la de él porque es en la cabeza de él y desde su punto de vista. Seguramente hay otros soldados que también tienen bucles y seguramente el omega o la principal fuente, que no deben ser los omegas que están en la Tierra, sino la que está en el espacio, es la que está manejando y estudiando los bucles de por qué los soldados sí pueden llegar a exterminar esas pequeñas y la del espacio está analizándolo para no permitirlo. Me imagino que es algo así, ¿no? Entonces, para mí se generan varias líneas de tiempo. Y simplemente estamos viendo es solamente la de Keiji, que es la del observador de esa línea o el de ese soldado, pero que habrán más soldados y habrán más omegas y habrán más cosas, supongo yo. Gracias, Camila. Claro, esas son las preguntas que cuando uno analiza las cosas con detenimiento surgen, ¿no? Como, ¿pero son acaso los únicos? Y que realmente me pasaba cuando estábamos leyendo el manga. ¿Cómo no se traslapan los bucles? Entonces, claro, para que no pasara eso, básicamente lo que hicieron es, primero se vive completo el bucle de Rita hasta que Rita sale del bucle, termina eso, y luego empieza el bucle de Keiji. Si los dos bucles hubieran sucedido en el mismo espacio-tiempo, explota el universo. Es imposible contarlo. O sea, eso no le hubiera cabido en la cabeza a absolutamente nadie. ¿Cómo cuento una historia de bucles donde dos bucles se entrecruzan entre ellos? No, o sea, eso es imposible contar. Entonces, claro, el manga se ahorró ese problema. La película también, porque entonces, claro, ahí cuentan que la batalla de Verdún es donde ella vivió su bucle y de allá salió. O sea, ella ya había terminado su bucle. Lo que pasa es que luego se encuentra con él y ella entiende lo que pasa en el manga, que él también tiene esa posibilidad de estar en los bucles. Pero sí, o sea, se separan esos tiempos para montar la historia dentro de la misma línea. Claro, como bien lo decía Camila y lo habíamos hablado en la sesión anterior, dependiendo del punto de vista, es que realmente uno está entendiendo en qué tiempo estoy. Si estoy desde el punto de vista de Rita, pues estoy en los bucles de ella y en el tiempo de ella hasta que ella llega a la base donde está Keiji y luego los bucles de Keiji hasta que se encuentra con Rita y Rita le dice, oye, usted y yo tenemos que hablar. La película, pues obviamente nos mantiene el 80% o 90% de la historia desde el punto de vista de Cage. O sea, realmente creo que nunca estamos desde el punto de vista de Rita. Siempre ella es personaje del bucle o de la vida o de la historia de Cage. Nunca hay ese giro que sí hay en el manga. Claro, si existiera ese giro en la película duraría 5 horas. Pues tocaría contar otra vez la misma historia, o más bien, la historia de ella completa con todos sus bucles. Claro, eso se volvería una cosa supremamente engorrosa. Entonces, pues dicen, está bien, vamos a contar solamente el- la historia y los bucles del personaje principal y ella se inserta dentro del bucle y obviamente nunca vamos a conocer el punto de vista de ella.
Por eso se siente un personaje como tan apocado y como tan débil en ciertos momentos en la película, porque no, se le están quitando características que la alimentaban como personaje. Entonces, claro, a veces parece que ella está como más bien como que Tom Cruise llega y la termina controlando y manejando y como que ella se deja llevar como, oh por Dios, no sé qué está pasando, aunque sí sé qué está pasando. También la escena de las ciruelas en la novela, Rita pide otra bandeja para que se la coman todas. Sí, claro, el manga se permite el momento de la comedia. La comedia en la película es lo que señalaba Javier de la escena de On your feet, maggot, y el balazo. Entonces, el balazo y la frase y el balazo. En ese momento, pues uno, o sea, es cómico porque pues el tipo lo están usando, o sea, es como, es casi una herramienta de te pego un tiro y vuelves a que te boten las botas y que te traten muy mal. Entonces, pero es muy pequeño, porque de todas maneras sí, la película sí, bueno, el manga también lo hace, o sea, es que los momentos como de distensión realmente son pocos, porque la historia es demasiado fuerte, o sea, es demasiado pesada como para que de pronto nos volvamos esto, lo convirtamos en una comedia ligera. Eso también se lo valoro muchísimo a la película. O sea, la película pudo haber terminado cogiendo esa historia y habérsela petaqueado diciendo como, ay, no la vamos a volver muy ligera, pero hubiera perdido ya demasiado el sentido y definitivamente no se hubiera sostenido. La sonoridad de los nombres son similares, sí, claro. Ahí tratan de mantener como esos pequeños guiños. Termina como todas las adaptaciones, sí, o sea, que terminan siendo un desastre completo porque cuando ya simplemente quieren como, ah, no, vamos a contar una historia diferente. No, no lo hagan. Cuenten la historia, cuéntenla, por favor. O sea, es una buena historia. Los mangas cuentan muy buenas historias. El problema es que, ustedes ya lo señalaron, Hollywood le tiene miedo a esos finales dramáticos y tristes que al manga y al anime les fascina. Eso quiere decir que esas dos culturas entienden la emotividad de dos maneras totalmente diferentes. Nayarit. Lo tienes apagado. Ya yo bajé la mano y no activé el micrófono. Que yo, no sé, sentía que el humor estaba muy flojito, pero además era muy pues era innecesario. No era el aderezo pertinente para la historia. Y siento que ese intento de humor eh, era ridículo. Pues eso está completamente dirigido hacia la población gringa que es pendeja, porque, no sé, el tipo que tiene que andar en pelota usando el traje, obligarlos a comerse los cartones, pues las cartas esas, eh, el otro sacando como de lugar al, pues este comandante que es todo rudo y de repente cuando el otro se le adelanta como que lo deja fuera de base. O sea, todo eso sobraba. Yo hubiera preferido que me dieran menos de eso y sí la versión de Rita, porque es que en el manga sí está. En el manga es como, han visto yo creo que le pusieron extraordinario. Esta película del niño que tiene deformidades en el rostro y que le hicieron una cirugía. ¿No? Bueno, es una película que está la visión del niño, la visión de la amiga, la visión de la hermana, y como que uno ve lo mismo varias veces, pero desde distintos puntos de vista y tiene sentido. Aquí y en el manga eso está, y esa diferencia de puntos de vista dan consistencia a ambos personajes para que después se encuentren. En este caso, yo hubiera preferido menos de esos chistes tontos y más de eso, porque era mucho más necesario para robustecerla a ella. Porque, entre otras cosas, a mí me parece que Emily Blunt es una muy buena actriz. Entonces,
como que la desperdiciaron. Era un personaje que tenía muchísimo más para dar y no fue lo suficientemente desarrollada. No solo la desmembraron, sino además le restaron, la opacaron mucho. Y siento que en ese aspecto tal vez sea porque ellos solo pueden ver un protagonista a la vez. Ellos no tienen la capacidad de narrar la historia desde distintos puntos de vista, pues se les bloquea. Y no sé si es si es que subestiman al público o si simplemente saben que el público, su público promedio que es así, es tan tonto que no podría verla. Sí, porque es una película pensada más para masa que para uno solo. Y también por eso podrían estar pensando en una continuación, porque es que es como si quisieran todo retrotraerlo para mantenerla viva, rompiendo el tiempo, creando la cuarta dimensión, pero eh, para, para darle como esa posibilidad a ella de ser la que narre. Igual esta película es del 2014, o sea que no hay una, o sea, ya existía estos movimientos que muestran que las mujeres también pueden. Y me choca también eso de todos los personajes. Todas las mujeres, incluyéndola a ella, no solo son escasas, sino que además son decorativas. O sea, está la secretaria, está la que recibe al tipo, está la que hace parte del equipo, pero pues es ruda a lo de Oletti en Fast and Furious. O sea, como que es un cliché, pero no tiene desarrollo. Mientras que en la película, en el manga, pues tenemos a dos mujeres completamente infantilizadas, chiquitas, frágiles, que son tremendas monstruos. Una porque es una científica muy dura y esta porque es una gran guerrera. Entonces son como cosas que no tienen consistencia. Eh, Aunque esta tenga pues como un tinte mucho más esperanzador. Insisto en que es como, ay, si no, todo está perdido, pueden volver a jugar otra vez. Que yo creo que también es como el cuento del Día de la Independencia y todas esas películas del fin del tiempo donde les dicen siempre como no, todavía tenemos una posibilidad, ¿sí? Porque podrían ser más secos y podrían ser sí, es, es que son vainas como esa. ¿Para qué tanta tontería y tanta noticia y tanto irse y tanto moverse? Si se la van a pasar haciendo chistes tontos, si ninguno va a estar haciendo conciencia de que voy es a que me maten. O sea, es como que hay una disonancia. Eh, pero esa disonancia se nota cuando uno tiene tiempo para analizarla y cuando uno dice como así. Pero si uno la mira ligerita, dice, no, esto pasa con palomitas de maíz y gaseosa, que es lo que venden también. Pero es triste porque pues ya con esta historia, teniendo un antecedente tan sólido, sí aguantaría más tener una visión con una Rita mucho más fortalecida. Y en Cage pensé ahorita en que al finalizar el manga, a él le dicen como The Cage Blue, es que se llama el personaje, el nombre el apodo que le ponen en el, ¿cierto? En el manga cuando se acaba a Keiji le ponen ese apodo, Killer Cage, eso. Entonces pensé en eso, en ese como jugar con eso para conservarlo. Y también estaba pensando que muchas veces el problema es Tom Cruise, el actor. Porque me parece que
de un tiempo para acá a él le gusta controlar las producciones de sus películas y que básicamente contrata a un director porque él tampoco puede llegar al punto de dirigir las películas, pero que a él le gusta controlar mucho los contenidos de las mismas y que estaba pensando, sí, o sea, le gustan las piruetas, le gusta botarse, le gusta, porque en esta película hizo todas las piruetas habidas y por haber, o sea, yo me imagino así emocionado como, cuélgueme de aquí, bóteme para allá, écheme tierra en la cara. No, el tipo fascinado, o sea, el man como un niño. Sí, el Boss Arquito es de acción, tal cual. O sea, como empújenme, bótenme, ay, sí, hago una pirueta, ay, ahora puedo ser hábil, ahora caigo parado. Y creo que, porque estaba como así, haciendo un trabajo, sí, eh, un trabajo como de recordar que, por ejemplo, cuando estuve en Minority Report, ahí el que lo controló fue Spielberg. O sea, Spielberg fue el que como que lo contuvo y le dijo, no, vea, o sea, usted va a hacer esto y nada más, porque necesitaba que la contraparte, que era Colin Farrell, pues también se sintiera con peso ese personaje. Y ahí lo contuvo como en ese deseo de querer lo que hace siempre, básicamente. Entonces, yo estaba pensando un poco eso, porque finalmente, ampliando un poco el espectro de Tom Cruise, eso es lo que le termina pasando en la segunda parte de Maverick. O sea, Maverick, ¿qué es? La segunda parte, sobre todo la segunda parte. Es Tom Cruise a la novena potencia. O sea, es Tom Cruise trayendo a Val Kilmer y es Tom Cruise saliendo con Jennifer Connelly y es Tom Cruise. O sea, es tanto así que los secundarios uno se pregunta, ¿quiénes son? No, ni idea. Porque me parece que a él le pasa mucho eso en sus películas y en esta creo que se siente mucho eso. La elección de casting es muy bueno. Bill Paxton se manda tremendo personaje de sargento del Midwest gringo. Ah, me encanta, me encanta. Es un carácter así que le da como si ese es un militar clásico de ese ejército. Pero, sí, no soy americano, no señor. Em, pero Emily Blunt efectivamente me parece, sí, no soy americano, soy de Kentucky, qué buena frase. Em, está muy desperdiciada a Emily Blunt, porque ella podía haber dado muchísimo más para el desarrollo del personaje, pero pues el problema es que el protagonista es Tom Cruise, o sea, eso pesa mucho en la producción. Entonces yo creo que eso también termina afectando bastante la narrativa y la construcción misma de las historias. O sea, se siente porque ella pudo, o sea, ella como personaje pudo haberse desarrollado muchísimo más y haber también arrastrado con ella la historia, pero no, le dejaron todo el peso a Tom Cruise. Javier. Mm, ahí también hay una cosa muy interesante y creo que es como más sobre la adaptación gringa de una historia de otro medio y es el tú cómo piensas otro medio. Justamente hace unas semanas hablaba con un amigo y él es escritor y le preguntábamos cómo, él es escritor publicitario y estábamos hablando con él y le preguntábamos como, ay, tú ahorita nunca se han sentado a pensar a hacer un libro y él decía sí, pero justamente tengo pensado en la cabeza un libro medieval y obviamente si quiero escribir un libro medieval tengo que empaparme demasiado de este mundo, ¿no? Entonces empaparse de este mundo es cómo iluminan los pasillos en un mundo sin electricidad y cómo van al baño y cómo esta gente se despierta a estas horas y se va a dormir a estas horas y se vuelve a despertar a las otras y cómo llamaban a esto, ¿no? Como nosotros lo llamamos ahora. Entonces nosotros, si nosotros decimos el día de hoy, esto es un poco enredado, ellos lo dirían de esa misma manera. O sea, como que él estaba en todo ese tipo de cosas y estaba pensando como, bueno, y si esta persona se tiene que vestir, etcétera. Y creo que justamente cuando ellos se sientan a pensar en que tienen una obra como Edge of Tomorrow, que mm, para ese momento, por ejemplo, ¿tú cómo, tú cómo adaptas o tú cómo muestras a un personaje
que va a estar completamente embarrado en medio de la guerra. Y ya es una construcción un poco difícil. Entonces, cuando tú te sientas y lees el manga son como unos soldados completamente impecables, ¿no? Y son brutalmente, están completamente cubiertos, tienen cascos, son francamente personajes que parecen visualmente basados en Halo. Y tú no puedes mostrar eso en una película. La película tiene que resolver ese problema y es como una de las principales razones por las cuales, justamente para mencionar una cosa que decía Gakome, es, em, tienes que hacer el personaje de Rita especial sin hacerlo ver muy especial y todos se tienen que ver con el casco. Sin embargo, hay como toda una mini discusión, un muy pequeño arco argumental ahí en segundo plano o casi en tercer plano sobre por qué un casco vale 5. Y obviamente quitarse el casco implicaría a niveles de historia y de narrativa que es más fácil que te maten, pero visualmente y narrativamente pues lo necesitas si tienes a estrellas que cobran 10 millones de dólares por, por su sola presencia. Justamente estaba como, o sea, como que hoy en la mañana le pegaba el repaso a cómo tienes que adaptar ese mundo y cómo tienes que meter, por ejemplo, a toda esta gente más allá de, por ejemplo, un como un aeropuerto abandonado y literalmente la torre control, está Rita, etcétera y demás. ¿Cómo haces ese cambio a tener que meterte con Rita, a tener que encontrarte a Rita en un lugar, ella completamente armada, entrenando? O incluso en un área donde todos se pondrían el traje, ella está completamente estática, haciendo, no sé cómo es esa posición, es como una especie de plancha, más o menos, y estirándose. Muy probablemente una referencia justamente a la Rita Bataski que de una vez pide de inmediato hacer parte de los ejercicios, ¿no? Pero, ¿cómo haces ese cambio? Creo que una de las decisiones más complicadas tuvo que haber sido eso. Una otra decisión que tuvo que haber sido muy complicada es cómo haces que los mimics no se vean cómicos. Porque si tú ves, cuando yo leía el manga se ven monstruosos, pero cuando tú tienes que diseñar este personaje, obviamente se van a ver un poco cómicos porque tienen una boca gigantesca. Entonces eso tienes que hacerlos muy oscuros o muy grises y eso cinematográficamente no pega. El color gris es un color muy difícil de hacer. Entonces creo que la solución que le decidieron otorgar es como volvamos esto como unos nervios. Y se solucionan otro argumento que es poder decirle como esto es un nervio y luego te muestran la escenita de que esto se activa. Entonces son ellos hechos casi, sí, casi nervios, casi neuronas, reaccionan de la misma manera, ¿no? Cogen y se mueven y les salen las espinas y cuando ven a Cage como que, o cuando ven a un personaje literalmente, les vuelven a salir casi estos semitentáculos por todos lados, más o menos como si uno se asustara y es tal vez esta bestia asustándose. Creo que es una de las soluciones más complicadas que tuvieron que hacer, es imaginarse eso. Mm, Creo que es como sobre todo, como sobre todo eso, tal vez como un poquito tener que limpiar o tener que abrir el espacio visual para que la película parezca, también para que la película parezca futurista, porque la película se ve muy industrial, de hecho, y los talleres se ven industriales y los espacios se ven industriales y el espacio de entrenamiento donde todos están parece en serio una fábrica. Y eso es como una solución interesante que le tienen que dar, contrastado totalmente con un mundo que se ve, pues, por los obvios características técnicas que tiene imprimir un manga con un espacio que se ve estéril y que incluso tú narrativamente tienes que mencionar que las cosas son de cierto color. Gracias, Javier. Sí, es decir, con todo y lo que
hemos comentado el día de hoy de la película. Para mí es la mejor adaptación que ha logrado Hollywood del manga. Así no lo quieren aceptar. O sea, con esas decisiones que señala Javier que, claro, tenían que tomar en relación al manga fueron las mejores decisiones que podían tomar para hacer la adaptación. Claro, no se puede, digamos que parte de los problemas de las adaptaciones cinematográficas de Hollywood respecto del manga y del anime es precisamente quererlos hacer fieles. Si pensamos en Death Note, si pensamos en Cowboy Bebop y si que pensamos en Ghost in the Shell, gran parte del problema de esas películas era intentar la fidelidad a la historia original. El problema es que, claro, construidas con ese espíritu estadounidense, no podían, porque tenían que cambiar luego muchas cosas de fondo de las historias. Problemas morales, problemas de fondo de la construcción de los personajes y entonces ahí era donde los personajes empezaban como a deformar. Porque yo decía, cuando yo vi Ghost in the Shell, yo decía, sí la veo y a la vez no la veo. O sea, como que yo miraba a esta señora, ¿cómo se llama esta? Ya se me olvidó. Scarlett Johansson. Gracias. Yo miraba a Scarlett Johansson y yo decía, sí, pero no. O sea, hay algo que es, sí, no funciona. Y el problema no era ni siquiera ella como actriz, era la construcción del personaje. O sea, el personaje yo decía, no se parece. O sea, sí, la vaina física, pero no se parece. Era otro personaje realmente el que me estaban mostrando, inserto en una historia que yo ya conocía. Entonces eso se vuelve una cosa como muy medio esquizofrénica. O sea, como que uno se pregunta qué está pasando acá. Acá creo que las decisiones eran, claro, no puedo ser fiel totalmente a la historia, pero la voy a aprovechar mucho para contar una historia dentro del mismo marco, creería yo. Ingrid. Es que lo que yo he visto en las adaptaciones que han hecho del anime o del manga, em, cuando las pasan para este lado, les da miedo con tener un personaje que no sea del todo bueno, políticamente correcto o aceptado por la sociedad. Entonces lo tienen que transformar a lo que la gente podría decir, sí, es que él es el bueno de la historia y bien por eso es que sale adelante y él por eso es que vence a los malos. Por ejemplo, nada más la porquería que hicieron con Death Note, eh, primero que todo, ni el tema de como con nada de creencias que tienen los japoneses se parece acá, porque uno no termina de entender y conocer lo que ellos, como tienen la percepción de su mundo espiritual y demás. Em, y lo vuelven es una cosa ridícula, con un Shinigami asqueroso, o sea, no, o sea, y lo delicioso de Death Note, cuando tú lo ves antes de que la terminen pero cagando al final, porque eso tampoco tuvo como un desenlace decente, es cómo es la mentalidad del protagonista. O sea, tú te alcanzas a poner en los zapatos de él y decir, bueno, tal vez si yo tengo esta posibilidad, podría hacer lo mismo, pero hasta llega el tema del poder, del sentirte tú un ser supremo, ¿sí? Entonces, cuando lo cambias a Occidente, pues obviamente terminas teniendo un personaje flácido que no aporta nada a la historia, que simplemente su motivación es escribir y dañar gente en el cuaderno, o sea, desdibuja todo. Y así ha pasado con todas las adaptaciones porque quieren es volverlo occidental. Así el manga o el anime tenga personajes occidentales. ¿Sí? Porque, pues, Rita era, si no estoy mal, de Estados Unidos, ¿sí? Em, ¿Qué otro personaje? O sea, ellos, por ejemplo, Caballeros del Zodíaco, va para el lado de Europa, ¿sí? Pero si usted la trata de ponerlo y lo que hacen acá y cuando masacran las historias que son del manga y el anime, es eso, porque no conciben de que el personaje principal no sea un personaje blanco, sino sea un personaje gris, incluso con un gris oscuro, que te lleve a cuestionar tu moralidad socialmente aceptada, ¿sí?
porque tú puedes tener otro tipo de creencias, pero tal vez no las comunicas a la sociedad porque sabes que te condenarían, ¿sí? Ellos no les da miedo mostrar eso en un personaje, y ni aceptarlo, ni narrarlo, ni decir: "Vea, pues, ¿qué podría ser?", ¿sí? Cuestionarse esa parte que muchos dirían: "No, es que eso es oscuro, eso no es de una mente correcta o estable mentalmente hablando". Ese es el tema que pasa cuando hacen las adaptaciones aquí en Occidente, que es lo que me parece que lo he visto así como en películas que dañan completamente las historias. Gracias, Ingrid. Y en ese mismo pensamiento, y también como para ir ya cerrando la charla del día de hoy, por eso yo hace 8 días estaba pensando que aquí en el club de lectura espero plantear para el próximo año, ya no será en este, pero espero sí para el próximo año, mirar las adaptaciones cinematográficas del cómic norteamericano. O sea, mirar, por ejemplo, porque en el momento y solamente tengo en mi cabeza esas dos, la B de Venganza y su adaptación y Watchmen y su adaptación. ¿Qué tanto se relacionan esos dos contenidos y cómo las películas manejan realmente el contenido de estos cómics? Para mirar a ver si definitivamente es un problema de de las cosmovisiones, o sea, como que Oriente y Occidente definitivamente ven las cosas totalmente diferentes y empatarlas es muy complicado cuando se hacen adaptaciones, o si realmente es un problema de la industria cinematográfica estadounidense y que efectivamente ellos lo que le van a huir todo el tiempo es a ciertos temas y ciertos cuestionamientos y que realmente en el producto cinematográfico, comillas, los embellecen. Eso podría ser una reflexión que espero podamos hacer el próximo año, porque como ustedes saben, pues se va a conseguir el material. Eh, sí, exactamente, como dice Javier, o sea, se expanden. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen esos temas? Ah, bueno, y además porque hubo serie en HBO de Watchmen, que ahí sí no sé ni siquiera qué es lo que terminó contando. O sea, es todavía más complicada la cosa, pero bueno, me parece que lo que yo he llamado este experimento, que es pues traer un género no muy trabajado en clubes de lectura, y no lo digo solamente como por algo anecdotario, sino pues ustedes mismos se dan cuenta pues cuántos somos en los encuentros en el manga. No hemos sido muchos, pero igual les agradezco muchísimo que ustedes hayan estado y participado de esta lectura y de estas discusiones. Pero es un género que todavía genera resistencia, por las razones que sea, porque o los preconceptos y los prejuicios que se puede tener acerca de leer un manga o en general un cómic, eh, pero démonos cuenta cómo todavía somos un universo pequeño los que tratamos de leer otro tipo de género literario. Pero me interesará si más adelante, insisto, recuperar y pues, seguir hablando de manga y seguir hablando de cómic. Claro, es que son sistemas de valores totalmente diferentes que eso entran en choque con muchas miradas y muchas maneras de leer finalmente, porque quizás tampoco, o sea, somos lectores, pero a veces leer una imagen en un libro nos cuesta, nos cuesta. Y claro, leer un libro al revés también es una cosa complicada. Entonces, creo que había varios factores. Um, bueno, en serio, les agradezco muchísimo que se hayan animado como a este experimento. Eh, ya para las secciones que vienen, pues volveremos a el club de lectura más clásico, volvemos a la literatura. Entonces, pues nada, como siempre, agradecerles su participación en este espacio, las discusiones, las charlas. Yo disfruté muchísimo de la relectura y volver a ver la película. Y sí, yo quedo con ganas como de seguir abriendo espacios para estos géneros y para estas relaciones entre el cómic y el manga y las adaptaciones cinematográficas. El próximo ciclo, que como ustedes sabrán,
vamos a leer a Octavia Butler. Lo empezamos dentro de un mes, más o menos. Creo que la fecha realmente es el 10 de julio. Sí, realmente es el 10 de julio. Para esa fecha empezaremos el cuarto ciclo ya de este año. Y en este mes, por ahí les estaré enviando una pequeña invitación para que charlemos por ahí de alguna película de ciencia ficción que podemos también aprovechar y mirar y encontrarnos por ahí casualmente dentro de 15 o 20 días. Yo les estaré enviando el correo pues con la información y con la propuesta. Y pues invitados cordialmente a los demás ciclos que vienen, que es Octavia Butler, es José Antonio Osorio Lizarazo con Barranquilla 2132. Vamos a hablar de las dos adaptaciones de Dune, la de David Lynch y la de Denis Villeneuve. Y vamos a cerrar el año hacia octubre y noviembre con la novela de Yuri Herrera, Señales que precederán al fin del mundo. Muchas gracias y espero que descansen y que hayan disfrutado toda esta experiencia del manga y de la película y nos vemos en el próximo ciclo. Pásenla bueno.